paso al calendario de sus entregas para que todo quede muy clarito. Buenas tardes a todos y voy a presentar el pizarrón. Esperaría que hubieran hecho su trabajo para la semana o de la semana. Ay, híjole, no me dejó. ¿Me siguen escuchando? Voy a tener que salir porque ya le puse presentar ahora mi pantalla, ya elegí lo que quiero presentar, pero se queda trabado. Regreso. Listo, ya estoy acá. Ahí va. Bueno, están viendo el pizarrón, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, profe. Okay, gracias. Bueno, pues entonces, el día de hoy vamos a abordar la metodología de Box-Jenkins y se van a dar cuenta ustedes de que ya hemos visto prácticamente todo, lo más relevante ya lo hemos visto. Vamos a poner énfasis en la etapa de verificación. Los modelos que uno genera no termina el trabajo de creación de modelos cuando obtenemos la ecuación que va a representar a dicho modelo. Tenemos que comprobar que los supuestos teóricos que amparan la construcción de ese modelo específico se cumplan, porque de lo contrario no podemos garantizar los resultados. Entonces, esto lo voy a comentar un poco más adelante, la parte de verificación. Por lo pronto, vamos a ver el objetivo de esta unidad, la cual vamos a abordar en esta sesión, tal cual, bueno, ustedes básicamente a través de una buena práctica. Le voy a pedir a... Veamos... Le voy a pedir a Mauricio, si me hace favor de leer el objetivo. Ok, bueno, pues aquí es donde ustedes van a conocer la metodología de Box-Jenkins. Insisto, van a ver que la mayoría de las cosas ya las vimos, se van a dar cuenta de que la mayoría de las cosas ya las vimos, y a través de las aplicaciones que expondrán la próxima semana, pues esperemos cumplir la aplicación que dice allí. De tal manera que entonces vamos a iniciar. Los 4 pasos que se conocen de la metodología de Box-Jenkins son identificación, estimación, verificación y pronóstico. Sin embargo, hay un paso que yo le llamaría el paso 0, que es todo lo que hemos estado aprendiendo antes de identificar un modelo que tenemos que lograr. ¿O qué tenemos que cuidar de la serie? ¿Es estacionaria? ¿Cuáles son esas? ¿Cuáles son esas? Que sea estacionaria la serie. Y de ahí se derivan varias cuestiones, ¿no? Que sea estacionaria en media, que sea estacionaria en varianza. Y son procesos o procedimientos más bien que debemos de aplicar para cada una de estas dos condiciones que vimos la semana anterior en una práctica. Así es que hay una etapa 0 que es un demonial de chamba que vale la pena realizar y que en la mayoría de los artículos donde menciona la metodología de Box-Jenkins, pues ni lo fuman. Así es que yo pondría una etapa 5.0, que sería la de estabilización de media y varianza o comprobación de estacionariedad de la serie. Entonces, luego que tenemos una serie estacionaria, ahora sí estamos en condiciones de proponer modelos. Antes no, y espero ya les haya quedado claro con lo que vimos la semana pasada. Por más que yo diga que la ACF decrece y la PACF se trunca en 1, no puedo decir que el modelo es un autorregresivo de orden 1 si el decrecimiento de la ACF fue lento. Si eso ocurre, es síntoma de no estacionariedad y no puedo proponer modelos por más bonito que se vea.
porque no sé en el momento que estabilice la serie si va a continuar ese patrón de comportamiento de la función de autocorrelación. Así es que yo les pedí que llenaran la tabla de la actividad 5.1 y les pedí que indagaran en R los tests, cómo se ejecutaban todos los tests que vieron ustedes o que venían en la parte de verificación y que ahorita vamos a nombrar brevemente. Si no lo hicieron, otra vez les va a costar, porque la práctica asume que ustedes tienen eso disponible para usarse. La metodología de Box-Jenkins, como ya vimos en la identificación, utiliza la ACF y la PACF juntas para ver qué modelo es el que conviene a una serie de datos. Les he dicho que cuando nosotros tenemos los datos, pues no conocemos el modelo. Lo que podemos hacer es echarlos a un paquete, en este caso nosotros usamos R, para ver su espectro, o sea, como sus radiografías, que son la función de autocorrelación parcial, el periodograma integrado en su caso. A partir de eso es que uno dice, pues mira, se comporta como un AR1, un AR2, etcétera. ¿Quién quiere decirnos, a la luz de las lecturas que se supone realizaron, ¿no? A la luz de las lecturas que realizaron, cómo es la ACF de un modelo autorregresivo? Adelante, Mauricio. Decrece exponencialmente y puede oscilar. Yo diría también, agregaría, ¿no?, de manera rápida en el caso de la ACF. ¿Y la PACF cómo se comporta para un modelo autorregresivo? ¿Quién dice? Ok, se corta después de la P. Bueno, ahorita a ver si damos oportunidad de que alguien más también participe. ¿Y los modelos de medias móviles qué pasa? ¿Alguien puede decirlo? Solo yo, profe. Sí. Solo las primeras Q autocorrelaciones son distintas de cero. O sea que... Okay. O sea que... P barras, que se trunca en P barras. En Q barras. Es Q la letra que usamos para los MA, ¿no? Entonces, eso es lo que le pasa al modelo de medias móviles en su ACF. ¿Y en su PACF qué le pasa? ¿Decrece? Decrece. Ok, eso es lo que le ocurre. En las lecturas que ustedes debieron haber revisado hay más detalles, es una cuestión un poco más teórica, pero pues el resumen es lo que me están dando, así es que yo asumiré, para que mis tripas no se empiecen a retorcer tan temprano, que sí hicieron las lecturas. ¿Y qué pasa con los modelos ARMA, los modelos mezclados ARMA? ¿Cómo es su ACF? Su ACF es como más complicada porque si P es mayor que Q, considerando P el parámetro de AR y Q el parámetro de MA, bueno, entonces si P es mayor que Q, decrece de forma exponencial y o sinusoidal. Y si la relación es inversa, pues las autocorrelaciones hasta el punto Q menos P más 1 pues decrecen de esa manera. Pero de 0 hasta P hasta Q menos P no lo hace. Ok, sí, ahí sí se ve claramente que hiciste la lectura. Si lo tuvieras que resumir, Osvaldo, dirías que ¿qué le pasa a la ACF? Pues en el primer caso, pues la ACF decrece y ya, no nos complicamos. En el segundo caso, si no me confundí, primero decrece y luego como cambia la dirección, como que crece. O no necesariamente decrece. Pero si no decrece, no, era al revés. Si no decrece, pues ya no es estacionaria, ¿no? Y además queremos que lo haga rápido. Digamos que hay un comportamiento medio irregular en las primeras P barras, en las primeras Q barras, perdón, para denotar pues la influencia de la parte de medias móviles, y después decrece.
Esencialmente podríamos resumirlo así, pero lo que dijiste al principio fue correcto. Ya después el rollo de que si vuelve a crecer, etcétera, pues confunde un poco. Podríamos decir comportamiento irregular en las primeras Q barras y luego un decrecimiento. ¿Y qué le pasa a la PACF de un modelo mezclado, ARMA? O sea, decrece, ¿verdad? Va a decrecer, efectivamente, no va a truncarse, va a decrecer. Así es que cuando yo veo decrecimiento o puedo observar decrecimiento en ambos correlogramas, podría suponer que quizás una opción sea un modelo mezclado. Y un modelo mezclado lo empiezo con 1,1. No voy a contar las barras significativas de la ACF para decir cuánto vale Q y no voy a contar las barras significativas de la PACF para saber cuánto vale P. Eso no se hace y espero que también se haya entendido la clase pasada. Muy bien, pues ahí más o menos esperaría que hubieran llenado este cuadro. Y después no vamos a entrar mucho en la parte de estimación, no da tiempo, no hay tampoco mucho motivo para hacerlo, porque además ustedes conocen los métodos de estimación, tanto el de mínimos cuadrados como el de máxima verosimilitud, que son los dos que se mencionan en la sección 5.2. A fin de cuentas es un resumen, es muy breve. Ustedes los conocen, ustedes deberían poder echarlos a andar, pero esto sí se lo vamos a dejar al programa R en esta ocasión, insisto, bajo el argumento de que ustedes en su curso de estadística debieron ver en qué consistían estos dos métodos de estimación. Y nos vamos directamente a la parte esencial de la clase, que es la verificación. Y vamos a iniciar. Les decía yo que no basta con obtener un modelo para decir ya mi trabajo está hecho. No, tenemos que comprobarle los supuestos y es otra chambita algo extensa. Hay 8 cosas por lo menos que yo he ido a lo largo del tiempo conformando como para verificar un modelo de Box-Jenkins. Primero les decía, vamos a hacer una analogía. Si ustedes compran el soporte técnico, compran la base de datos Oracle y compran el soporte técnico de Oracle, dependiendo el nivel de soporte que hayan comprado y la lana que hayan pagado, por supuesto, les pueden dar soporte todos los días de la semana, las 24 horas, o les pueden dar nada más de lunes a viernes ciertas horas, o les pueden dar un cierto número de ocasiones en un tiempo dado, un mes, por ejemplo, ¿no? Dependiendo de lo que ustedes hayan pagado. Pero sin importar qué tanto hayan pagado, si su nivel de soporte es el más caro o el más bajo, siempre cuando llaman a Oracle para hacer una consulta, les preguntan cuál es la versión de base de datos que tienen ustedes instalada y se las da, o sea, hay que darlas con la versión 14.0.2.1.4, o sea, hasta el último dígito que tengan, ¿no? Esa versión es la que dan de base de datos. Les preguntan también en qué sistema operativo está instalada la base de datos. Del mismo modo, se los dicen con, hay que decirlo con todos los detalles posibles. Y si ellos no garantizan, no han hecho pruebas de una instalación de Oracle con la versión que ustedes dicen, en la versión de ese sistema operativo, les dicen que no les pueden dar soporte técnico porque la base de datos no está soportada. No está soportado, más que la base de datos, la configuración que tienen ustedes de base de datos no está soportada. Oiga, pero pues si funciona re bien, o sea, no pasa nada, ¿no? O sea, funciona bien, no he tenido ningún problema. Lo siento mucho, pues no puedo darle soporte técnico porque no está soportado, porque nosotros no garantizamos que la instalación que tiene usted
funciona al 100% y el error que se esté presentando podría ser a causa de eso. Así es que no voy a perder mi tiempo en estar viendo qué le falla a su código o a sus consultas o a lo que ustedes estén haciendo, porque no puedo garantizar que no sea un error de la configuración. Y así no les dan el soporte. Pasa algo similar con los modelos. Ustedes tienen un modelo, vamos a pensar de Box Jenkins, ya hicieron toda su chamba muy bonita, con mucho trabajo de identificación, primero de comprobación de estacionariedad de la serie, luego ya hicieron su chamba de identificación, ya estimaron los parámetros del modelo y ya están listos para pronosticar. Pues no, si su modelo no pasa alguna de las verificaciones que aquí vamos a ver, entonces ustedes no pueden dar por válidos los pronósticos que saque ese modelo, por más feo que suene. Eso también debieron haberlo visto en el modelo de regresión lineal. No basta con obtener la ecuación de regresión, incluso pues ya con los paquetes estadísticos o con R, se puede obtener rápidamente una ecuación de regresión. No basta con eso, hay que comprobar todos los supuestos que son en parte similares aquí a lo que vamos a ver. Por eso en antaño se decía que estadística 2 era un requisito, era una materia antecedente de pronósticos y había seriación. Pues esencialmente yo lo único para lo que lo veo es para este tema, ¿no? Y vamos a entrar en materia con la verificación. Primero, ¿qué le checo? Que el modelo sea admisible. ¿Eso qué quiere decir? Que cumpla las condiciones de estacionariedad e invertibilidad. ¿Y esas cuáles eran? Primero les pregunto, para quien guste contestar, ¿a qué modelos se les revisa que sean estacionarios? O sea, deben de comprobar que sean estacionarios. Los modelos que... Los modelos autorregresivos, sí. Y entonces a los modelos de medias móviles se les checa que sean invertibles. ¿Y en qué consisten las condiciones de estacionariedad e invertibilidad? ¿En quiénes me fijo para esas condiciones? Los par. A ver, ¿en los qué, Víctor Hugo? No fui yo, profesor, pero habían dicho que a la hora de identificar los modelos se podía ver la invertibilidad en la ACF y PACF. No, pero no es así. No es así. Las condiciones de invertibilidad y estacionariedad no son en los correlogramas. ¿Alguien me puede decir en los parámetros del modelo, en las FIS y en las tetas? Ahí es donde uno debe de fijarse. Para el modelo AR1 lo que pido y para el MA1 lo que pido es que el parámetro en valor absoluto sea ¿cómo? Menor a 1. Pero para los autorregresivos o para los de medias móviles de orden 2, pues ya no es una condición, sino son 3 condiciones las que se les piden, ¿no? Son similares las condiciones, la suma debe de ser ¿cómo? La resta. Igual. ¿Y qué más pido? La suma, el valor absoluto de Phi2 menor a 1. Ajá, y también de teta 2. Entonces, lo primero que uno le checa al modelo es esto, que sea admisible. No es admisible un modelo si no cumple las condiciones de estacionariedad e invertibilidad. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque dijimos que los modelos, porque dijimos que las series de tiempo que metemos a Box Jenkins deben de ser estacionarias y que si tenemos un modelo de medias móviles debe ser invertible porque es la base de la existencia de los modelos autorregresivos. Entonces ahí vamos. El segundo punto, vamos leyendo hacia la derecha, 1, 2, luego izquierda y así sucesivamente. El supuesto de media cero para los residuales. Los residuales de un modelo, pues uno espera que en promedio sean 0. Así es que podemos hacer esto con un análisis gráfico y un t-test de los residuales. O sea, tenemos que hacer una prueba de hipótesis a la serie de residuales para comprobar que su media es 0. Si nos falla,
quiere decir que ustedes fallaron también en la eliminación de la tendencia, de tal manera que deben regresar al proceso de diferenciación de la serie. ¿Hasta aquí alguna duda? No, No, profe. Ok. Los residuales también deben tener varianza constante. Imagínense que no tengan varianza constante los residuos, pues entonces van a ir creciendo desmesuradamente y eso no me conviene en mi modelo, pues ya mi modelo va a ser muy malo. Entonces, necesitamos comprobarles varianza constante. ¿Cómo lo hacemos? Con alguna prueba de homogeneidad de varianza, como puede ser Levin, White, Bartlett, etcétera, dice aquí. Puede ser también la inspección gráfica de los residuales. La inspección gráfica significa que deben de estar encerrados en una caja horizontal, no deben de estar así como creciendo o como disminuyendo también, ¿no? Entonces, esa es digamos, la verificación, y si nos falla, quiere decir que por allí ustedes también fallaron en el proceso de transformación de potencia que estabilizaba la varianza de su serie original. Los residuales de un modelo son reflejo de los datos, son un fiel reflejo de los datos. Y como se podrán dar cuenta, si decimos que la media no es 0 para los residuales, entonces quiere decir que nos falló la media, la estabilización de la media de la serie. Si la varianza no es constante en los residuales, quiere decir que me falló la estabilización de varianza de mi serie original. ¿Alguna pregunta con esta verificación? no, profe. No, profe. No, ninguna, pues. Ok. Los residuales tampoco deben correlacionarse entre sí. No deben correlacionarse entre sí. De tal manera que en la ACF, ¿qué deberíamos ver en la ACF para decir, no, pues ni correlaciona? ¿Qué tendría que pasar en la ACF? Solo está la primera barra significativa, la del lag 0. La del lag 0, y eso porque sabemos que siempre está y es 1. Y todas las demás barras, ¿cuánto deberían de ser? 0. Estadísticamente 0, o sea, deben de estar dentro del intervalo de confianza. A lo mejor me dicen, no es 0 porque hay barritas, sí, pero si está dentro del intervalo de confianzas, es estadísticamente 0. Lo mismo le pasa a la PACF. Los tests por Mantoux están incluidos ahí en la ACF y la PACF, son los límites de confianza alrededor del 0. Pero lo que sí les recomiendo, además de checar la ACF y la PACF, es revisar o aplicar el estadístico de Durbin-Watson. El estadístico de Durbin-Watson, ¿alguien lo habrá indagado? Todo eso está en el material, ¿eh? O sea, yo aquí nada más estoy haciendo un resumen de lo que ustedes pueden leer con mayor detenimiento o debieron haber leído con mayor detenimiento. ¿Alguien sabe algo acerca del test de Durbin-Watson? Bueno, el estadístico de Durbin-Watson comúnmente está entre -2 y 2. Perdón, entre -4 y entre 0 y 4. Una disculpa. Entre 0 y 4. Mientras más cercano esté a 2, o sea, mientras esté alrededor del 2, un poquito adelante, un poquito atrás, es indicio, es síntoma, o más bien es una comprobación, porque este es un test, de que no hay correlación entre los residuales. El test de Durbin-Watson nos va a ayudar a eso. Espero hayan indagado cómo se saca en R. En caso de que haya correlación mutua de los residuales, ¿qué querría decir? Pues querría decir que a los residuales les puedo hacer un modelo. ¿Por qué? Pues porque tienen una ACF y una PACF. Y si eso puedo hacer con los residuales, pues quiere decir que algo me faltó ponerle al modelo original, me faltó ponerle algún parámetro autorregresivo o de medias móviles, o si es estacional, pues autorregresivo o de medias móviles estacional. Pero algo me faltó. Se dice aquí que mi modelo quedó subespecificado. Subespecificado porque le hacen falta algunos parámetros. ¿Alguna duda con el número 4?
Eso sí me lo pueden contestar, ¿no? Si tienen dudas o no tienen dudas. No, profe. Bien. Bueno, hasta aquí hemos cubierto con las verificaciones 2, 3 y 4 que los residuales se comporten como. ¿A qué proceso le pedíamos? Como ruido blanco gaussiano. No. ¿En qué momento hemos checado hasta ahora normalidad? Para que sea gaussiano necesitamos normalidad. ¿Cuál de los supuestos 2, 3 y 4 dice normal? Ninguno. Le comprobamos como el ruido blanco que la media sea 0. Le comprobamos como propiedad de ruido blanco que la varianza sea constante y comprobamos como propiedad de ruido blanco que no haya correlación serial entre todos los choques aleatorios o residuos de mi modelo, más bien. En el número 5 ya estamos pidiendo normalidad, es decir, a partir de este momento ya hablamos de ruido blanco gaussiano, cuando comprobemos normalidad. Y esto lo tenemos que hacer porque porque generamos intervalos de confianza para nuestros pronósticos y también para nuestros parámetros en su caso, y esos intervalos de confianza siguen la teoría de la distribución normal. Así es que para poder hacer intervalos de confianza con mis pronósticos, básicamente, que son los que más me interesan, necesito que los residuos también sean normales. Hay varias pruebas que hacer de bondad de ajuste que ustedes conocen. Yo recomiendo la de Anderson-Darling porque es robusta y es más potente que las demás, pero cada una tiene sus peculiaridades o sus ventajas dependiendo ciertas características de la serie que se analiza. Entonces están también Kolmogorov-Smirnov, Kramer, von Mises o Jarque-Vera. Fíjense que a lo más, ahí debería decir a lo más del 5% de los datos debería quedar fuera de más o menos 2 desviaciones estándar. Eso ustedes lo saben. En una distribución normal, el 95% de los datos están contenidos entre la media más o menos 2 desviaciones estándar. Dice que también es útil el periodograma integrado para la parte de normalidad. Por eso yo les decía que ver el periodograma integrado y que se ajuste más o menos cómo debería de ser el periodograma integrado del ruido blanco. Eso lo vimos en algún momento. ¿Qué debe pasar? Debe ajustarse aproximadamente a una recta 45 grados o quedar dentro del intervalo de confianza que se forma alrededor de esa diagonal. Y yo les he dicho, ver eso no significa que mis residuos se comportan como ruido blanco. No es cierto, tengo que hacer, eso nada más comprueba una posible normalidad de mis residuales. Punto, se acabó. Las otras características del ruido blanco que son igual de importantes se checan como ya mencionamos. Dice aquí que si las violaciones son muy notorias, entonces otra vez algo nos falló a la hora de normalizar, más bien de revisar la varianza y la media de mi serie y me remite aquí a aplicar una transformación normalizadora de la serie, comúnmente es el logaritmo natural. ¿Alguna duda con la verificación de normalidad de los residuales? ¿Por qué está aquí? ¿Qué es lo que representa y cómo puede obtenerse? No, profe. Muy bien, pues todo va perfecto. La sexta comprobación es la no existencia de observaciones aberrantes. ¿Qué quiere decir eso de observaciones aberrantes? Pues residuos que me queden ya de plano fuera del intervalo de más o menos 3 desviaciones estándar. Ustedes saben que eso ya está de plano en las colas de la distribución normal, ¿no? De la distribución normal, cualquier distribución normal, más o menos 3 desviaciones estándar, ya es un dato verdaderamente extremo. Bueno, pues entonces son indicios de datos atípicos que no se trataron adecuadamente previo a la aplicación de la metodología. En algunas de las prácticas yo les he pedido que que hagan el análisis de datos atípicos y la mayoría de ustedes le ha dado la vuelta olímpica, ¿no? al tema. Y pues como que sí, como que no, como que quién sabe,
y entonces no hacen el análisis de datos atípicos. Si ustedes no limpian sus datos antes de hacer cualquier proceso, se van a encontrar con problemas más tarde o más temprano. Así es que hay que trabajar la serie antes de echarla al paquete R para aplicar la metodología de Box-Jenkins. Nosotros debemos cuidar si hay o no datos atípicos antes de aplicar la metodología de Box-Jenkins. Por eso necesitamos el diagrama de cajas, o el diagrama de caja y brazos, o caja y bigotes, como le quieran decir, y aplicar el test de Groves para evitarnos el problema de los datos atípicos. Sería muy bueno si un dato atípico que identifique en estas herramientas que ustedes están conociendo ahora o que estamos recordando, sería muy bueno que procuraran explicar por qué ocurrió ese dato. Porque si es un dato que de verdad importa para el comportamiento de la serie, pues deberíamos de trabajarlo como está prácticamente. Pero si es un dato que sí conozco que es atípico, pues entonces la verdad es que no tiene caso trabajar con él. Yo les voy a dar un ejemplo de un dato atípico. Alguna vez hicimos un ejercicio de estimar las ventas del Quays o adivinar las ventas del Quays para formar una serie de tiempo. Imagínense que yo en algunas ocasiones cuando era profesor de programación aquí en el CECITEM, me llevaba a mis alumnos a un tour al Centro de Desarrollo Tecnológico de la facultad. Y pues los alumnos del CECITEM, pues así, si iban, pues podrían ser unos 200 o 300 estudiantes. Imagínenselos a todos comprando ese día en la tienda del Quays o en el kiosco del Quays. ¿Qué va a pasar con sus ventas de ese día? ¿Se incrementan? Sí, pero ¿qué tanto? Pues muchísimo, ¿no? O sea, estamos hablando de plano de 300 clientes que llegaron un día. ¿Y cuándo va a volver a pasar eso? O sea, tal vez en un año o algo por el estilo. La verdad es que es un dato atípico, ¿no? O sea, debería tratarse porque deberíamos, el dato de ese día debería de parecerse al de los anteriores, no al de una cuestión que se dio en una situación muy específica. Cuando hablo de explicar un dato atípico, me refiero a eso, buscar la razón por la cual un dato se presentó así y entonces estar más convencido de que el test de Groves y el diagrama de caja y brazos me indicaron algo correcto. La verdad es que la mayoría de las veces no conocemos tan a fondo las series o no podemos conocer tan a fondo las series y tenemos que conformarnos con el análisis estadístico que nos da la gráfica ya mencionada y la prueba de hipótesis. Pero si se puede buscar la explicación, sería ideal. ¿Ok? En caso de encontrar datos atípicos, hay que aplicar técnicas de tratamiento para datos atípicos, no nada más la que se me ocurra. Lo elimino. No, aquí no podemos eliminar. De hecho, si tenemos datos faltantes, deberíamos de hacer un tratamiento también para datos faltantes. Pero por lo pronto, esta es la sexta verificación. ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Ok, bueno, vamos con el número 7. Dice aquí parsimonia del modelo. Un modelo es parsimonioso, ya lo hemos mencionado, mientras menos parámetros tenga. Entonces yo tendría que hacer un mínimo análisis de si eliminar parámetros no afecta significativamente al modelo, pero también si adicionar parámetros mejora significativamente la efectividad del modelo. Para eso, ojo, deben aplicar un t-test para evaluar la significancia individual de los parámetros y un test F para la significancia en conjunto de los parámetros. El test F no incluye la constante. Aquí ya vamos a meter en la práctica que están a unos minutos de iniciar. Ustedes ya deben de meter toda la metodología de Box-Jenkins ahí. Y una de las cosas que se les olvida es esta verificación, la 7. Tienen que ubicar cómo hacerle para que en el resumen del modelo el modelo ARIMA que están ustedes generando, que están proponiendo ustedes en R, les dé el t-test para evaluar esto que les estoy diciendo y el test F
para la significancia en conjunto de los parámetros. Entonces, pues va a haber chamba ahorita, pero pues a fin de cuentas ya son 6 en un equipo, 6 en otro equipo, creo que 5 en otro equipo y 4 en el último, pues entonces debe de haber manera de avanzar. Un t-test en donde la hipótesis nula del t-test es, en realidad el parámetro es 0, o sea, no es significativo. Si rechazamos la hipótesis nula, pues entonces nos quedamos con el parámetro. Si no rechazamos la hipótesis nula, entonces ese parámetro no nos sirve para mucho. Y así también con el test F. La hipótesis nula es que en conjunto el modelo no sirve. Para nada sirve el modelo. La hipótesis alternativa, pues es que sí sirven. Y obviamente nosotros quisiéramos que se rechazara la hipótesis nula. ¿Alguna pregunta con este número 7? Hay que indagar cómo se sacan esos tests y salen del resumen del modelo. No lo tengo que aplicar por fuera de nada. ¿Dudas? ¿No? Parece que no. Ok. Bueno. Si mi modelo pasa todas las pruebas, pues entonces ya va siendo el candidato a ser el mejor modelo. Pero yo siempre les he mencionado que hay que procurar tener 2 modelos como propuesta. Y si 2 de esos pasan todas las verificaciones, pues entonces hay que compararlos de alguna manera. ¿Cómo los comparamos? Pues con criterios que tienen que ver con errores. Hay desde los criterios más sencillos hasta los más complejos. Podría yo simple y sencillamente promediar los errores, ¿no? O sea, pues para tener una medida de comparación, ni modo que yo diga, híjole, a ojo de buen cubero, este errorzote en el primer modelo ha de ser el que lo hace malo. Oye, pues no, porque a lo mejor el otro tiene muchos errorcitos, pero pues también pesan lo mismo que el errorzote que tú encontraste. Entonces, una medida para representar los errores del modelo sería el error medio, precisamente, en donde lo único que hago es promediar los errores. También existe el error absoluto medio, en donde lo que promedio son los valores absolutos de los errores, o sea, solamente las magnitudes sin signo. El error cuadrático medio lo conocieron ustedes en la unidad 8. Es el más socorrido de los métodos para comparar modelos en los métodos no formales, como los que vieron ustedes en dicha unidad. Entonces, observen que hay algunas características que no nos convienen por ejemplo, el error medio. Dice, es pequeño y poco útil. Además, ya sabemos que en general, ¿qué es lo que esperamos de los errores? Que en promedio den ¿cuánto? 0. 0. Pues entonces, en realidad, no nos va a servir de mucho. Y el error cuadrático medio tiene un problema grande. Si ustedes agregan variables al modelo, automáticamente el error cuadrático medio dice que es mejor. Automáticamente. Entonces, eso es un problema serio. Por eso no tomamos tanto en cuenta al error cuadrático medio. Hay otros errores que tienen que ver con porcentajes. Pues es más fácil a veces comparar porcentajes de error, ¿no? Y ahí tienen ustedes el error porcentual, que es pues esencialmente lo que ven ahí, no tiene caso entrar a las fórmulas. El error porcentual medio, también el error porcentual absoluto medio. Tienen ustedes también otro estadístico que es S cuadrada o R cuadrada ajustada, que son estos dos últimos indicadores que ustedes debieron conocer en su curso de Estadística 2, porque son los que se utilizan para evaluar los modelos de regresión lineal. El R cuadrada para la regresión lineal simple y el R cuadrada ajustado, que es la barrita que tiene ahí arriba, indica que es ajustado,
que sirve para el modelo de regresión lineal múltiple. Los que nosotros vamos a utilizar, sin importarnos mucho sus fórmulas, son el criterio de información de Akaike, AIC, por sus siglas en inglés, el criterio de información de Schwartz, SIC, por sus siglas en inglés también, y el criterio de información bayesiano, que también tiene siglas en inglés, BIC. La mayoría de las veces coinciden. Nos quedamos con el más pequeño, eso no está dicho ahí, deberían anotarlo. Nos quedamos con el modelo que tenga menor criterio de información, el que ustedes hayan elegido. Pero si llegara a no coincidir, entonces nos quedamos con el criterio de información de Schwartz, porque selecciona modelos parsimoniosos y la metodología de Box-Jenkins es parsimoniosa. Nosotros vamos a usar, insisto, los criterios de información cuando se trate de comparar modelos y con qué modelo es mejor que otro de acuerdo con esos criterios, el que tiene el criterio más pequeño, el valor de criterio más pequeño. ¿Alguna pregunta sobre el punto 8? Ahorita voy a rematar con lo que dice ahí abajo. ¿Alguna pregunta con el punto 8? Yo sí. Sí. Yo investigué un poco sobre por los criterios de información y cuando buscaba sobre el SIC, por lo regular me referían al BIC, que Sí. es el criterio de información de Schwartz, Sí. es el BIC. Sí, bueno, no es que sea el mismo. De hecho, ustedes ven allí las expresiones para los criterios, pero el bayesiano es una mejora que se le hace al de Schwartz. Entonces, si no tenemos el de Schwartz, pues nos basamos en el bayesiano porque es una mejoría al anterior. Ok. ¿Alguna otra pregunta? También no sé si es de lo que va a hablar más adelante, pero quería saber por qué quiere que el criterio de información sea el menor. Pues porque son medidas de error. Yo pensaba que eran medidas de información de qué tanto nos dice la estimación que hemos hecho de... Sí, no dejan de ser medidas o mediciones de error estos tres criterios. En la parte, o sea, si se fijan, en algún momento estamos hablando para el criterio de información de Akaike, allí está metido el error. Está un error allí en la fórmula, en el cociente, en el numerador. Y también está en el criterio de información de Schwartz. Entonces, en realidad no dejan de ser ambos medidas de error. El bayesiano mete un poco más lo que tú mencionas en los términos de estimación. ¿Se acuerdan que un estimador tiene ciertas características que lo hacen deseable? Un estimador es insesgado cuando ¿qué? Cuando su media es igual al parámetro que desea estimar. Exacto, cuando su esperanza es igual al parámetro. ¿Y qué otras cualidades debe de tener un estimador? También es insesgado, también debe de ser ¿cómo? Completo, suficiente. Ajá, ¿qué más? El criterio que tenía que ver con eficiencia, ¿de qué se trataba? No recuerdo el de eficiencia. Pues chéquenle, ¿no? Eso estoy haciendo. Búsquenlo, pero pues ojalá sean más, no nada más uno.
que utilice toda la información. Exacto, que utilice la información posible. Entonces, en este sentido, estamos trabajando el criterio de información bayesiano, incorpora un poco esta cuestión de la información que mencionaba quizás Osvaldo, para valorar un modelo, pero en sí, pues partiendo del criterio de información de Akaike y del criterio de información de Schwartz, pues lo que estamos hablando son medidas de error, como los ven ustedes ahí. No sé si tengan alguna otra pregunta. No, profe. No, profe. No, profe. Perfecto. Bueno, pues entonces vamos con una cuestión importante. No porque haya pasado todas las verificaciones un modelo y ya lo haya escogido con el criterio de información más pequeño, es un buen modelo, ¿eh? Le falta una última prueba. ¿Cómo es? Y de hecho se los mencioné a algunos en su reporte de la unidad 8. Hay que graficar la serie de tiempo original y hay que graficar el pronóstico. Y se tienen que parecer, porque si no se parecen, en lugar de haber elegido el mejor modelo, lo único que hice fue elegir el modelo menos malo. O sea, no puedo cerrar los ojos y nada más decir, ya la hice, o sea, ya pasó por todo esto y con puros numeritos ya estuvo, este es mi modelo. Lo que queremos es pronosticar. El ajuste del modelo debe ser bueno. Cuando hablo de ajuste o cuando hablamos de ajuste, pues tiene que ver con qué tanto parecido tiene a mi serie original. Espero esta parte les haya quedado claro, así es que al final hay que trabajar con una gráfica como la que les mencionaba, en donde venga mi serie original y mi serie pronosticada. Con eso terminamos la etapa de verificación. Es una chambita, pero una vez que tienen ustedes un script de R que les saque todo lo necesario del modelo, pues la verdad es que se hace en cuestión de unos cuantos minutos y lo que importa o lo que interesa es obviamente el criterio que ustedes pongan en la interpretación de los resultados. Vamos a ver con la parte de pronóstico, que tampoco, eso ya lo vimos en la unidad 4, es la que acabamos de finalizar, y nada más a manera de resumen, recordaremos que la metodología de Box-Jenkins utiliza pronósticos de error cuadrático mínimo, que resulta ser una esperanza condicional especial, ¿no? Porque nada más es en realidad la esperanza de la observación a estimar. Los pronósticos se calculan de manera recursiva, o sea, desde el primer pronóstico que yo calculo hasta el último que yo pueda dar, utilizan los anteriores y si ocurren nuevos valores de la serie, entonces pierden cierta validez los pronósticos que yo di y los debo de actualizar. Espero que esta parte la recuerden, es justamente la que acabamos de ver hace una semana. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Bueno, pues entonces, con esto terminamos la parte que yo quería trabajar aquí. Vamos a hablar primero de el calendario que se les viene a ustedes de trabajo y luego hablar de la actividad que tienen que hacer esta noche. Veamos, voy a quitar el pizarrón. Y voy a presentarles la plataforma. Según esto, estamos en la sesión número 11. El día de hoy vamos a hacer una práctica, la cual revisaremos en un ratito más, ¿no? Esa es la práctica que vamos a hacer. ¿Qué se viene para la sesión 12? De una vez lo vamos a ir explicando.
Dice aquí, el alumno aplicará los pasos de la metodología de Box-Jenkins a modelos ordinarios y fenómenos reales. Ese es el objetivo de la unidad 5. Entonces, ya deberían ustedes de tener aceptada su aplicación de Box-Jenkins por mi parte y estudiar toda la teoría vista hasta el momento en el curso. Eso es algo que yo, hasta donde recuerdo, a ninguno de los equipos les he aceptado su proyecto. Perdón, no, aquí no estamos hablando del proyecto. Estamos hablando de la aplicación que ustedes me hicieron favor de enviarme por correo electrónico. Una disculpa, no se confundan. Es lo que ya les acepté y creo que ya están todos, ¿no? ¿O falta alguien? Déjenme checar. Temas de exposiciones. Tengo el equipo de Gabriel, Luis Miguel y Alejandro. Sí. Bautista, Marco Antonio, Mauricio y Gabriel David. Sí. 2, Martín Osvaldo y Ariadna Fernanda, van 3, Fabiola Alejandra y Ulises, 4, Mayra Alejandra, Aarón y Víctor Hugo, 5, Miriam Nayeli, Humberto Alejandro y Brenda Nayeli, 6, José David, Itzel, 7, creo que sí falta un equipo, ¿no? Ya ahorita deberían de ser 8 subequipos. ¿Quién falta todavía? Bueno, ustedes saben quién falta. Necesito que ya su aplicación esté autorizada, si no, ¿cómo van a hacer el trabajo? Deben estudiar toda la teoría vista hasta el momento en el curso porque la próxima semana es una especie de examen. O sea, ustedes van a hacer una exposición en donde van a dar una crítica, ¿no?, de la metodología de Box-Jenkins tal como la aplicó algún autor de un artículo. Fíjense bien, ¿cómo va a estar esto? Deberás preparar una exposición en video de máximo 10 minutos, apoyada en una presentación de PowerPoint. Tu explicación debería incluir una diapositiva como portada y unas 10 diapositivas de contenido, o sea, por promedio, una por minuto aproximadamente, ¿no? Con solamente una de ellas para contextualizar la aplicación y la del final para tus conclusiones. Les digo esto porque luego se llevan como 10 minutos hablándome de las vaquitas o de las llamadas del call center o de lo que ustedes vayan a pronosticar, y ese no es el chiste. Nada más es que nos digan de qué se trata la aplicación que van ustedes a exponer y vámonos adelante, entramos a la metodología, que es lo que nos importa. Dice, el enfoque de las otras 8 diapositivas deberá estar centrado en cómo él o los autores aplicaron la metodología de Box-Jenkins, puntualizando los aciertos y los errores según la teoría vista hasta el momento en clase. No porque lo haya hecho alguien que ya publicó el artículo, ustedes van a pensar que lo hizo bien. Y tampoco a priori tienen que llegar pensando que lo hizo mal. Ustedes deben ser críticos, pero lo más objetivos que sea posible. Por eso se necesita estudiar, para que ustedes digan, pues es que aquí no hizo esto, aquí dice tal cosa, y nosotros lo hemos visto de esta forma, ¿no? O la teoría dice esto. Eso es lo que quiero en su video. Dice, tu evaluación dependerá de tus conocimientos sobre Box-Jenkins, no sobre lo buenas o malas que hayan sido las interpretaciones de quien hizo el artículo. Sobra decir que no se deben organizar reuniones para grabar, o sea, no les estoy pidiendo que se reúnan, solamente se espera una buena edición de video para darle coherencia al contenido. En este espacio cargarás la liga para acceder a tu video. La presentación será en la sesión de clase, a la cual es obligatorio asistir, ya que luego de exponer se aplicará un interrogatorio. Estudia, es como un examen. La impuntualidad, aunque sea por 1 minuto, podría costarte no presentar tu trabajo. Este es el tipo de ocasiones en las cuales yo llego al aula, espero 59 segundos y la cierro. Y si no entraron, no entraron. Entonces acá, por favor, lleguen puntuales el próximo jueves. ¿Alguna pregunta de lo que tienen que hacer aquí? Nada más puntualizar que una sola persona del subequipo es quien va a colocar la liga aquí. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, si no pueden de otra manera, manden un archivo de Word con la liga, como ustedes gusten. Lo que yo quiero es acceder al video el día de su exposición.
¿Cuándo se entrega esto? Se entrega el 10 de junio a las 5 y eso nada más es, o sea, el jueves que viene a las 5 se cierra la entrega y eso nada más es porque pues yo quiero la hora que resta para ir organizando las exposiciones. ¿Alguna pregunta sobre esto que tienen que entregar? Pues yo pensaría que no quiero la voz, quiero la imagen, aunque sea en un recuadrito, ¿no? Sí, sí. O sea, después, ¿alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas sobre No, esto? profe. Profesor, No, profesor. Sí. ¿puede haber más de 10 diapositivas? Si te caben, sí. O sea, lo que es el límite es de 10 minutos. Hay penalización si se exceden. O sea, el Ok, máximo muchas es de gracias. 10 minutos. Y las diapositivas yo digo que deberían de ser así, pero si ustedes creen que de manera muy rápida pueden hablar sobre una diapositiva y tiene sentido que la muestren si van a hablar 20 segundos de ella, pues adelante. Adelante. Ok, ¿alguna otra pregunta? No individual. ¿Alguna otra pregunta? Pues es individual, pero deberían de hacer trabajo colaborativo. O sea, la idea de hacer trabajos en equipos o en grupos pequeños o más grandecitos es que el conocimiento se socialice. Esa es la idea. ¿Alguna otra cuestión? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya no? Bueno, de todos modos, si lo hay, pues pueden ustedes hacerla o externarla a través del correo. Esta es para el jueves de la siguiente semana. Y el domingo de esa semana tienen que entregar la unidad número 9, que es el trabajo autodidacta que están haciendo para el curso alterno. Por cierto, en la unidad 8 algunos terminaron usando Box-Jenkins. O sea, estos métodos no son de Box-Jenkins, ninguno. Por eso es un curso alterno. Y por eso estamos conociendo técnicas de pronóstico que no son tan exigentes en cuestión de datos. O sea, no me piden por lo menos 60 datos, 80, 100 datos, como si lo hace Box-Jenkins. Ni son metodologías tan exigentes. Entonces, no hay que usar Box-Jenkins en la unidad 9. Ojo, por favor. Les estoy pidiendo que no integren solamente un reporte con resultados en cada uno de los ejemplos, ejercicios o problemas, en un reporte con resultados. En cada uno de los ejemplos, ejercicios o problemas dejarás ver tus vivencias, discusiones, alternativas, propuestas, equivocaciones con experiencias y aprendizajes obtenidos de ellas. No todo sale bien a la primera. Comprueba tus resultados y conclusiones, comprobación de resultados y conclusiones aún en problemas del libro. Lo que quiero es que su trabajo refleje no solamente el resultado de su aprendizaje, sino el proceso también de su aprendizaje y supuestamente el trabajo en equipo. Ya sé que lo único que hacen es repartirse, pero pues bueno, tengo la ilusión de que alguna vez aprendan a trabajar en equipo. Como no estamos en la escuela, en la facultad aún, pues entonces no van a poder resolver el numeral 3 de la actividad 9.8, lo van a omitir. A cambio de eso, pues ustedes tienen aquí digamos que las fuentes que requerirían para responder los ejercicios de la unidad 9. Les adelanto que es más extensa que la 8. Así es que, pues, no deberían ustedes de perder tiempo y comenzar lo antes posible a trabajar de manera paralela, tanto la parte de su video como esto. Pero si no es así, bueno, si hasta que entreguen su video van a empezar a trabajar esto, pues tienen hasta el domingo 13,
hasta el domingo 13 de junio a las 6 de la tarde para entregar su trabajo en los términos acostumbrados, un solo integrante del equipo. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? No, profe. ¿La última persona dijo sí o que no? ¿No se escuchó? No, profe. No, perfecto, gracias. Bueno, pues entonces, si no hay más dudas, este es el calendario de la próxima semana y con eso ya estaremos hasta aquí, ya nada más nos quedan 3 y la última es de exposiciones, o sea que la verdad es que ya es muy poquito lo que nos queda de curso. Vamos entonces con la actividad número 11. Dice aquí, esta entrega comprende las actividades 5.2 del material de curso y 5.3, la cual se describe a continuación. A partir de la serie de muertes por cáncer trabajada la sesión anterior, cuyo reporte tendrías que haber corregido, ahí está mal redactado, ¿no? Cuyo reporte tendrías que haber corregido con base en la revisión elaborada por el profesor. O sea, discutimos aquí los resultados, ¿no? Yo espero que esté bien. O sea, lo único que espero ahorita que esté revisando sus tareas es, pues bueno, que hayan hecho, que hayan hablado, argumentado, etcétera, lo que aquí se hizo de rápido, porque era de rápido, y lo hice así precisamente pensando en que llegaran a este punto todos parejos con su trabajo correcto hasta la semana pasada. Eso es lo que aspiro a ver. Ya si alguien puso alguna demostración o lo que sea, pues igual y me tardo más en revisar. Pero lo que espero es ver su trabajo, el mismo que quedamos la clase pasada, que ya estaba afinado para, pues, bueno, simplemente ponerles la nota. Pero aquí dice que lo que van a hacer es, van a tener ustedes que estimar su modelo de pronóstico. Eso no lo dice aquí, ¿verdad? Pero deben estimar su modelo de pronóstico para que puedan aplicar los 8 pasos de verificación. Se espera que al menos hayas propuesto 2 modelos basados en el procedimiento de identificación con la debida argumentación, no con autoarima, como lo hicimos la clase pasada, así es que esto está cubierto. Entonces, ¿qué deben de hacer? O sea, ahora sí deben de buscar la manera de que si están proponiendo un modelo autorregresivo de orden 2, pues estimar el modelo con su delta y sacar todos los pasos de verificación y pronóstico para poder trabajar lo que está aquí expresado en la actividad 11. ¿Ok? Voy a poner en pantalla todo lo que dice la actividad 11. Perdón, la actividad, bueno, que es la actividad 3 y cacho, ¿no? Bueno, en realidad dice realice la práctica proporcionada por el profesor, pues es la de las muertes por cáncer. Esa es la que ustedes van a hacer. Deberían de estimar su modelo, deberían también de aplicar verificación y aunque no lo diga allí, por favor, también deben de llegar hasta pronosticar. ¿Se acuerdan ustedes que les dije que nada más contemplaran hasta n-5 datos? Sí. ¿Para qué creen que quiero los 5 datos que no ocupamos? De hecho, lo mencioné. ¿Para qué creen que los quiero? Para ver qué Validar. es el modelo. Vamos a validar un poco el modelo en términos de su ajuste. O sea, pues bueno, oye, qué tan bueno fue, ¿no? Pero ya saben todo lo que tienen ustedes que hacer y la entrega es hoy mismo a más tardar a las 11:30 de la noche. Espero un buen trabajo. ¿Alguna pregunta más? No, profe. ¿No? Bueno, pues entonces, a partir de aquí, el trabajo es libre. Ustedes pueden trabajar si quieren en las sesiones que les he dado de Meet o en alguna otra. Yo estaré aquí un rato porque me encargaron, les mencioné que estaba participando en una auditoría al PREP de un estado y ya nos pidieron el reporte que tenía avanzado, pero debo hacer algunos ajustes. Así es que, pues estaré aquí mientras no me llamen para una reunión que tenga que ver con eso.
y ustedes podrían venir al aula a plantearme sus dudas. Les deseo éxito. Tienen ustedes un máximo de 4 horas y 20 minutos para entregar. Gracias, profe. A ustedes. Gracias, profe. Adiós. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, profe. Igualmente, gracias.